Si alguien me hubiera dicho que mi vida entera era una mentira, le habría reído en la cara. Yo era feliz. O al menos eso creía. Tenía un matrimonio estable, una hija preciosa, y una casa en un barrio tranquilo con árboles frondosos que bailaban con el viento. Mi esposo Andrés era atento, trabajador, y todos lo admiraban, hasta lo llamaban el papá perfecto en la escuela de nuestra hija. Pero la perfección es una máscara, y detrás de la suya se escondía un monstruo con dos rostros. Todo empezó con algo tan insignificante que apenas le di importancia. Un recibo. Estaba limpiando la guantera del coche cuando lo encontré. Un ticket de supermercado común, pero no coincidía con ningún gasto que hubiéramos hecho juntos. Tenía fecha de un sábado que Andrés había dicho que iría a casa de su madre enferma, a 1 hora de distancia. Lo curioso no fue el ticket en sí, sino el artículo que figuraba al final, un paquete de pañales. Nuestra hija ya tenía 8 años. Se lo mostré más tarde, medio en broma, esperando que me explicara que era para una compañera de trabajo o algo por el estilo. Pero su reacción fue rara. Se tensó, apenas lo miró, y se limitó a decir, no sé, seguramente me equivoqué. Lo dijo demasiado rápido, como si ya tuviera la respuesta preparada. Pero no quise ser paranoica. Todos tenemos días raros. Dejé pasar el incidente, aunque el ticket se quedó en mi cartera, como una semilla de duda esperando germinar. La siguiente grieta apareció 2 semanas después, cuando noté que su camisa olía diferente. No a perfume de mujer, no. Pero tampoco era nuestro detergente. Era un aroma suave, empolvado, como de talco para bebé. Me congelé un segundo mientras le ayudaba a colgar su saco. Lo olí de nuevo, disimulando. Y entonces mi corazón comenzó a correr con una inquietud que no podía nombrar. Me dije que era el estrés, que estaba imaginando cosas, pero mi mente no dejaba de construir escenarios. Así que una noche, después de que se durmió, revisé su celular. Jamás lo había hecho. Siempre me había parecido una invasión, y además, confiaba en él. Pero esa noche, mi instinto hablaba más fuerte que mi moral. Tenía bloqueadas varias conversaciones con un candado. Me temblaban las manos mientras intentaba ingresar fechas de aniversarios y cumpleaños como contraseña. Nada. Él era meticuloso, pero cometió un error. No bloqueó su galería de fotos. Allí encontré las primeras pruebas. Una imagen de él en un parque que no conocía, sosteniendo en brazos a un bebé. Otra con una mujer de cabello castaño claro, abrazados los tres. No eran fotos casuales. Eran retratos de una familia. Su otra familia. Me quedé sin aire. Cerré el celular y lo dejé donde estaba, temblando de pies a cabeza. Me fui al baño y vomité. Luego me senté en el suelo frío de cerámica y lloré en silencio, para no despertar a mi hija, para no alertarlo a él. Era como si mi realidad se hubiera partido en dos. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Era una aventura? ¿O algo más? A la mañana siguiente fingí normalidad. Puse la mesa, preparé el café. Él actuaba igual, como si la noche anterior no hubiera escondido una vida completa en su celular. Como si yo fuera la única engañada en un teatro perfecto. Esa misma tarde, cuando salió a reunirse con un cliente, lo seguí. Me latía el corazón tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Tomé el auto, lo vi doblar por calles que no me eran familiares. No me vio. Se detuvo en una zona residencial al otro lado de la ciudad. Vi cómo estacionaba, bajaba del coche, y luego, cómo lo esperaba en la puerta a esa mujer. El bebé gateaba en el césped, y Andrés, mi esposo, se agachó y lo besó en la cabeza. No me vio. No podía moverse y yo solo los miraba. A ellos. A su otra vida. Y allí, desde el coche, en silencio, supe que lo que estaba por descubrir sería mucho peor que cualquier pesadilla que hubiera imaginado. Esa tarde, mientras lo veía reír con esa mujer y el bebé, algo en mí se rompió. No era solo traición, era humillación, un agujero negro que succionaba todo lo que creía conocer. Me obligué a no llorar. No allí. No donde cualquiera pudiera ver. Bajé del coche solo cuando él entró a la casa, como si fuese dueño de ella. Como si viviera allí.
Tomé una foto con mi celular. Después otra. Necesitaba pruebas. No sabía para qué exactamente, pero algo en mi interior me decía que esta historia apenas estaba comenzando. Regresé a casa manejando en automático sin pensar, sin música. Al llegar, mi hija estaba viendo televisión. Me abrazó con una sonrisa y me preguntó si papá vendría a cenar. Le dije que sí, que seguro llegaría tarde. Mentí con una calma escalofriante. La miré y pensé, ¿él también le miente así a su otro hijo? ¿Tiene 2 cenas, 2 vidas, 2 corazones? Esa noche no dormí. Esperé a que Andrés regresara. Lo hizo pasadas las 11, con una excusa barata sobre un cliente que se demoró más de lo previsto. Le preparé un té, sonreí y hasta le pregunté si quería que le calentara comida. Él me besó en la frente, me agradeció. Lo miré fijamente, preguntándome cómo podía tener tanto cinismo. ¿Era posible que un hombre amara a 2 mujeres, a 2 familias, y dormir tranquilo por las noches? Lo seguí los días siguientes, no todos, pero sí cuando decía tener reuniones largas o visitas familiares, y la rutina se repetía. Iba a esa casa. A veces se quedaba 1 o 2 horas. Otras, toda la tarde. En una ocasión, lo vi salir con la mujer y el bebé, subirlos al coche y llevarlos a un centro comercial. Caminaban de la mano como si fueran una pareja feliz. En otra vida, tal vez lo eran. Entonces, me lancé a investigar. Quería saber quién era ella. ¿Qué tan profundo era el engaño? Anoté la dirección, tomé fotos del buzón, el número de la casa. Busqué registros municipales y allí estaba. La propiedad estaba a nombre de una tal Daniela Ríos, comprada hacía 3 años. Me costó tragar saliva. 3 años. Eso quería decir que su doble vida no era reciente. No fue un error. Era un plan. Busqué su nombre en redes sociales, encontré su perfil de inmediato. Sus fotos eran privadas, pero su foto de perfil la mostraba con el bebé en brazos. En una publicación pública de hacía unos meses, alguien la felicitaba por el hermoso regalo que te dio Andrés. Sentí náuseas. No porque lo dijera, sino porque nadie más parecía notar lo imposible de la situación. Porque todos parecían vivir cómodos en la mentira. Pero lo peor llegó cuando una de las fotos mostraba algo más. Era una postal de cumpleaños en una repisa. Tenía letra de Andrés. La misma letra que había usado años atrás para escribirme cartas cuando aún éramos novios. El mismo trazo curvo en la A. Lo reconocí al instante. En esa postal, decía, gracias por hacerme padre otra vez. Te amo más de lo que crees. Otra vez. Como si ser padre de nuestra hija no hubiera sido suficiente. Como si la otra familia mereciera más amor del que nos ofrecía a nosotras. El día que reuní el valor para entrar en contacto con Daniela, ya tenía todo planeado. No lo hice por venganza. Lo hice por necesidad. Quería saber si ella sabía de mí. Si yo era el secreto o si lo era ella. Le escribí desde una cuenta falsa, haciéndome pasar por alguien que ofrecía productos para bebés. Le pedí una dirección de entrega. Me respondió con exactitud y amabilidad. Confirmé que era ella, que vivía con él. Pero algo me llamó la atención. Me dijo, mi esposo llega tarde casi todos los días, así que deja el paquete con el guardia si no estoy. ¿Su esposo? Me costó respirar. No solo tenía otra mujer. Estaba casado con ella también. El mundo se me vino abajo. La doble vida era más profunda de lo que jamás imaginé. Legal, oficial, registrada. Y aún así dormía a mi lado. El día que decidí enfrentarlo no fue un día especial. No había lluvia dramática ni truenos en el cielo. Era una tarde tranquila, de esas en las que todo parece estar en orden. Pero dentro de mí, algo rugía. Un volcán de emociones que ya no podía contener. No era solo rabia. Era traición, vergüenza, tristeza y una punzada brutal de humillación. Esperé a que llegara del trabajo. Preparé la cena como si fuera cualquier otro día. Arroz, pollo al horno, ensalada. La rutina exacta de los miércoles. Quería que todo pareciera normal. Que no tuviera excusas. Que no pudiera huir. Mi hija ya dormía cuando lo senté en el comedor, y le dije que necesitábamos hablar. Noté cómo se tensaba. Me miró, ladeando un poco la cabeza. ¿Pasó algo?
preguntó, con ese tono amable que usaba cuando quería suavizar el ambiente. Respiré hondo. Lo miré directo a los ojos. ¿Quién es Daniela? Fue como si le hubiera arrojado una piedra en la cara. Se quedó quieto. Parpadeó. Y luego, mintió. ¿Qué? No sé quién es, empezó a decir, pero yo lo interrumpí. No te atrevas. No me tomes por estúpida, Andrés. Sé todo. La casa, el bebé, las fotos, las visitas, tus malditas reuniones falsas. Sé que estás casado con ella. Que tienes otra vida. El silencio fue un disparo. Ya no intentó negar nada. Bajó la mirada y soltó un suspiro profundo. Como si en el fondo parte de él hubiera estado esperando este momento. No fue así como empezó, dijo con la voz rota sin atreverse a mirarme. No era mi intención que pasara así. Me reí. Fue una carcajada amarga, vacía. ¿Y cómo se supone que empezó? ¿Tropezaste y caíste sobre un acta de matrimonio? Entonces me miró. Por fin, tenía los ojos rojos. Y lo más absurdo de todo, es que parecía triste. Como si él fuera la víctima. Yo te amaba, aún te amo. Pero todo se volvió tan complicado. Cuando Daniela quedó embarazada ya era demasiado tarde. ¿Tarde para qué? ¿Para ser decente? ¿Para decirme la verdad? ¿O para no arrastrarnos a mí y a tu hija en tu desastre? No gritamos. No fue una escena de película. Fue peor. Fue una conversación de verdades cortantes, donde cada palabra dolía más que un golpe. Me contó cosas que no quería oír. Que conoció a Daniela en el trabajo, que fue un error al principio. Que luego todo se salió de control. Que sí se casó con ella en otra ciudad, usando documentación con una dirección falsa. Que vivía con miedo cada día. Le pregunté si nos amaba a las dos. Tardó demasiado en responder. A ustedes las amo distinto. Pero sí, dijo, y eso fue lo peor de todo. Que lo dijera como si eso justificara algo. Como si poder amar a dos personas fuera un pase libre para destruir vidas. Le dije que tenía que irse. Esa noche, que no podía dormir bajo mi techo una sola noche más. Al principio no quería. Me pidió tiempo. Quería hablar con nuestra hija. Prometió arreglar todo, pero el teatro se había caído. Y lo que quedaba eran solo ruinas. Esa noche, empacó una maleta pequeña. Lo vi irse sin mirar atrás, y aunque parte de mí esperaba que regresara corriendo a pedirme perdón, no lo hizo. Me quedé sola en la cocina. La cena se había enfriado. La casa estaba en silencio. Y me pregunté cómo se sigue adelante cuando tu vida entera fue una mentira cuidadosamente construida por la persona que más amabas. Al día siguiente, llamé a un abogado. Y una semana después, descubrí algo que me hizo temblar más que todo lo anterior. Daniela tampoco sabía de mí. Pasaron varios días después de que Andrés se fue. Días de vacío, silencio y preguntas sin respuesta. Pero sobre todo, días de sentirme sola. Extrañamente sola, aunque aún tenía a mi hija, a mi familia, a mis amigas. Nadie podía entender lo que yo había vivido. Era como haber caído en un abismo que solo yo conocía. Hasta que un día, revisando de nuevo el perfil de Daniela, vi algo que me detuvo el corazón. Una nueva publicación. Una foto de ella con su bebé en brazos, sonriendo forzadamente. La descripción era breve. No todo es lo que parece. Pero sigo de pie. No sé por qué lo hice. Quizás necesitaba respuestas. Quizás quería mirar a los ojos a la mujer con la que mi esposo me había reemplazado. O quizás en lo más profundo, necesitaba saber si ella también había sido una víctima. Le escribí. Esta vez sin máscaras, sin cuentas falsas. Usé mi perfil real. Soy la esposa de Andrés. La otra esposa. Necesito hablar contigo. Me respondió al día siguiente. Breve. Seca. Nos vemos. Mañana. 6 de la tarde, Parque Bellavista. Llegué temprano. Estaba nerviosa, como si fuera a enfrentarme a alguien hostil. Pero cuando la vi llegar, empujando un cochecito con el bebé dentro, algo en mí cambió. No tenía nada de monstruo. Era joven, con ojeras marcadas y el mismo aire cansado que yo llevaba en la mirada.
Nos sentamos en una banca, frente a frente, como dos desconocidas que compartían el mismo naufragio. ¿Hace cuánto lo sabes?, preguntó ella sin rodeos. Hace unas semanas, pero él me mintió durante más de 3 años. Ella asintió. No lloró, pero se le humedecieron los ojos. A mí también. Me juró que estaba separado, que ustedes solo convivían por la niña, que ya no había amor entre ustedes. La escuché. Sentí una punzada de rabia, pero no hacia ella, sino hacia él. Qué fácil se le hacía reinventar su historia según la audiencia. ¿Y tú lo amabas?, pregunté, casi con curiosidad. Mucho. Y aún me duele decir que ya no sé quién es. Me hizo madre, me hizo creer que teníamos un futuro. Miró a su hijo dormido. Me hablaba de ustedes como si fueras una carga, una obligación. Me hizo odiarte, sin siquiera conocerte. La miré largo rato. Pensé que esa podría haber sido yo en otro tiempo, que las dos éramos reflejos distorsionados del mismo engaño. Yo pensaba que mi familia era real, le dije. Pensaba que él era fiel, que me respetaba. Nunca lo dudé. Hasta que vi al bebé. Hasta que los vi a ustedes. Nos quedamos en silencio. 2 mujeres compartiendo la misma traición. 2 víctimas del mismo impostor. ¿Te dijo que se casó conmigo?, le pregunté. Sí, dijo que el acta era válida, pero que no quería herirte pidiéndote el divorcio, que lo haría cuando nuestra relación fuera más fuerte. Me reí. Era tan absurdo que dolía. No puede casarse legalmente con las 2. El acta es falsa o cometió un delito. Mi abogado ya está investigando. Ella bajó la mirada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Seguir adelante. Separarme. Cuidar a mi hija. Sanar. La miré. ¿Y tú?, tardó en responder. Luego alzó la vista con una fuerza inesperada. Voy a denunciarlo también. No solo por fraude. Por abandono. Por hacerme criar a un hijo sola, mientras vivía una doble vida. Voy a poner fin a esto. Nos dimos la mano al despedirnos. No como amigas, no como aliadas, pero sí como sobrevivientes. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré una carta en la puerta. Era de Andrés. Una hoja escrita a mano, llena de excusas, promesas vacías, y una última frase. Perdóname. Todo lo hice por amor. Lo rompí, sin leerla completa. Ya no necesitaba sus palabras. Porque ahora sabía la verdad. Y esa verdad, me estaba devolviendo la fuerza que él me había robado. Habían pasado casi 3 meses desde que Andrés salió por la puerta de mi casa con una maleta y el rostro derrotado. Mi vida, aunque aún sacudida, empezaba a recomponerse. Mi hija volvía a sonreír. Ya no preguntaba tanto por su papá, y yo había comenzado terapia. Aprendí a vivir con el silencio, con la ausencia, con el dolor convertido en cicatriz. Daniela y yo manteníamos contacto esporádico. No éramos amigas, pero compartíamos algo más íntimo que cualquier lazo, un enemigo común. Ambas presentamos demandas por fraude, y el proceso judicial ya estaba en marcha. No sabíamos si la bigamia se sostendría legalmente, pero su acto de firmar 2 registros civiles con información falsa era suficiente para hundirlo. Pensé que ya no podía sorprenderme. Hasta que una tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Hola. No me conoces. Me llamo Paula. También soy, o fui, pareja de Andrés. Necesito hablar contigo. Urgente. Se me heló la sangre. El corazón me latía como un tambor de guerra. Respondí con una sola palabra. ¿Cuándo? Nos encontramos al día siguiente, en una cafetería discreta. Cuando entré, la reconocí de inmediato. No porque la conociera, sino porque tenía ese mismo brillo apagado en los ojos que vi en el espejo durante semanas. ¿Tú también?, le pregunté sin rodeos, ni siquiera sentándome aún. Ella asintió. Durante más de 4 años. Teníamos una relación secreta, según él, porque estaba separado y no quería conflictos legales con la exmujer por la custodia. Me miró. Tú eras esa exmujer. Me senté, incrédula. ¿Pero 4 años? ¿Estabas con él al mismo tiempo que nosotras? Sí.
Incluso me propuso matrimonio hace un año. Me prometió que cuando todo se calmara con su situación, nos mudaríamos a otro país. Me hizo sacar una visa. Abrimos una cuenta conjunta. Firmamos un alquiler juntos. Sacó su celular. Me mostró fotos. Eran de él, en otra casa, abrazándola, en la cocina, en la cama, con otro niño en brazos. ¿Ese es tu hijo?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Mi sobrino. Pero Andrés lo usaba para practicar ser padre. Decía que quería prepararse para formar una familia conmigo. No podía respirar. Era como estar frente a un espejo roto, donde cada fragmento reflejaba una mentira más. Paula también estaba destruida. Perdió dinero, tiempo, dignidad. Él le pidió préstamos. Incluso le hizo firmar documentos de los que aún no entendía bien las consecuencias. Ella también había presentado una denuncia. También lo estaba buscando. Pero lo peor fue lo siguiente. Hace una semana Andrés desapareció. Apagó todos sus teléfonos. Su cuenta bancaria quedó vacía. El apartamento que alquilamos juntos fue abandonado. ¿Abandonado? ¿Cómo? Con cosas tiradas por todas partes. Como si se hubiera ido deprisa. Y ahora hay rumores. Me contactó un abogado. Dicen que podría haber más mujeres. Que lo están buscando por estafa. Que su nombre real, puede que ni siquiera sea Andrés. La cafetería se volvió un murmullo lejano. El mundo se me desdibujó. Me di cuenta de que nunca lo había conocido. Que ni siquiera su identidad era verdadera. Me puse de pie, temblando. ¿Y si no es Andrés? ¿Y si nunca lo fue? Paula me miró con el mismo terror que ahora se instalaba en mi pecho. Nos quedamos en silencio, comprendiendo algo devastador. Habíamos compartido nuestras vidas con un fantasma. Barra baja 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 barra baja. 2 días después llegó una carta al buzón. Sin remitente. Dentro, una sola hoja, manuscrita, sin saludo, sin firma. Nunca quise lastimarlas. Pero ustedes no me habrían dejado vivir libremente. Cada una quería una parte de mí. Yo solo intenté ser todo lo que necesitaban. Pero nadie soporta vivir partido en 3. No me busquen. No me encontrarán. Ya no soy quien creen. La letra era suya. O al menos, la del hombre que yo conocí como Andrés. Desde entonces no volvimos a saber de él. Ni Daniela, ni Paula, ni yo. Había desaparecido. Como un ilusionista, como un ladrón de vidas, como un hombre sin rostro que alguna vez prometió amor eterno. Mientras construía un laberinto de mentiras tan perfecto que ni nosotras mismas sabíamos quién era la verdadera esposa. Y quizás, ninguna lo fue.